Tenemos ya con nosotros la presencia de José Rovira. Es profesor ayudante del área de didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Alicante, España. Es secretario del Comité Pedagógico de un lugar extraño que no puedo pronunciar en este momento y coordinador de Unicomic, las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante. Desde el 2008 mantiene el blog de literatura infantil y juvenil en Internet. Estamos entonces con José Rovira y la lectura y la web 2.0. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí. Vale, perfecto, muy bien. Pues ya llego y bueno, voy a empezar. Voy a intentar ajustarme bastante al tiempo. Si veis que miro a sitios raros es porque voy con la presentación. Intentaré que se me escuche perfectamente. Bueno, y en primer lugar, por supuesto, quería agradecer a todos los organizadores, especialmente a Evelina y Salah, por la invitación y también pues a todo el soporte técnico que me permite realizar esta presentación. Así que simplemente os pido paciencia para cualquier problema que pueda realizar, de llegada, de retorno, etcétera. Además es un placer dar esta presentación aquí al lado de una reproducción de las puertas de Ghiberti, de la entrada al paraíso. Yo estoy aquí al lado y miro también las puertas. Bueno, si hablamos de Web 2.0, lo que sí que quiero dejar claro es que esta es una presentación abierta. Ahí tenéis el enlace al blog y en el enlace al blog pues podéis acceder tanto a la presentación, y he dejado en el mismo blog un documento de Google Drive abierto por si alguien quiere participar. También, por supuesto, ahí tienen mi dirección de Twitter o mi perfil de Twitter, y aparte del hashtag principal, la etiqueta principal, pues hay otras. Sobre todo la que más me interesa es el concepto de lectura 2.0 o la idea de el hashtag de Maestro Benedetti, que será el último ejemplo que plantearé como una actividad que hemos realizado durante el último año. Bueno, estábamos hablando del si hay lectura, no hay lectura, y yo, para comenzar en esta breve charla, lo que sí que quiero plantear es simplemente que, por ejemplo, en los datos del informe de lectura realizados por el gremio de editores de España, pues podemos aquí observar cómo dentro del perfil de los lectores, los perfiles de lectores adolescentes o de mediana edad, por simplemente señalar esta idea, pues más del 70% leen webblogs, es decir, sí que podemos decir que hay una lectura digital, y incluso, es decir, el total, el 92% se declara como lector, y sobre todo pues en estas edades el 97%. Si en este mismo informe, que lo tienen en el enlace ahí abajo, accedemos también a los lectores en soporte digital, vemos que el total de las personas se declara el 58% que son lectores digitales, y en las edades de más jóvenes, de 14 a 24 años, pues tenemos tanto el 88%. Entonces, por lo tanto, en la lectura en soporte digital, ya hablaremos si web 2.0 o no web 2.0, es una realidad. En esto sí que me gusta empezar en esta introducción a la lectura digital. Es una diapositiva que utilizo muchas veces, aparte citando al profesor Daniel Cassain, que supongo que conocerán, que desde una perspectiva muy positiva o muy optimista, pues simplemente dice: propongo esforzarnos en tener una actitud más positiva, ilusionada y constructiva. Mirémoslos de la siguiente manera. Qué suerte que tenemos. Nos ha tocado ser testigos de una revolución cultural. Seremos de las pocas personas de la historia de la humanidad que hemos vivido antes y después de Internet, que habremos conocido cómo era el mundo antes de esta extraordinaria invención y cómo es después. Sobre todo, mi perspectiva lo que plantea es cómo leemos en esta web social, en lo que conocemos como web 2.0. El concepto lo lanza Tino Reilly en 2004
2004 y 2005, es decir, está a punto de cumplir 10 años. Hay distintas diapositivas, pues a mí distintas esquemas que muestran todas las posibilidades de la web 2.0. A mí me gusta mucho esta de la Fundación Orange, donde no solamente lo importante son todas las herramientas que tenemos aquí alrededor, sino me interesa más las dinámicas, porque al final la web social, la web 2.0 es una actitud. De todas maneras, si hablamos de web 2.0, también nos podríamos plantear si estamos en la web 2.0, en la 3.0 o en la 4.0. Hay que tener un esquema lanzado en 2007 que se planteaba cómo sería la web en 2020. Se planteaba la web inicial, que conectaba información, la web social, que conectaba personas, la web semántica, de la que ya se ha hablado muchísimo y simplemente podríamos poner en la actualidad la publicidad contextual que nos llega a través de Google o Facebook, es web semántica, o la web ubicua, que conecta inteligencia. Atención, este concepto de web ubicua pues ya lo podríamos incluso plantear con muchos elementos como es el aprendizaje móvil, las aplicaciones, los nuevos soportes de lectura como las tabletas, es decir, que esto, ¿cómo será la evolución en 2020? Pues casi en 2015 ya podemos ver ejemplos de estas tres evoluciones. Al fin y al cabo, lo que planteo en esta charla es cómo leemos en la web social. Para mí lo más importante es siempre superar este conflicto que muchas veces se plantea entre la lectura en Internet y la lectura en papel. Es decir, yo cuando soy aquí un optimista, un entusiasta de la tecnología, no quiero abandonar el papel, ni mucho menos, pero lo que quiero es integrarlo como una posibilidad. Y en esta idea sí que es muy útil, y voy a empezar aquí a citar algunos conceptos, como puede ser el trabajo de Tiscar Lara. Bueno, el primero quiero citar el libro La competencia digital en el área de lengua, publicado en 2009, donde participan Eduardo Larecki, Néstor Alonso, Felipe Zayas y Tiscar Lara. La profesora Tiscar Lara, que aquí abajo tienen su enlace, pues nos habla en el concepto de alfabetización digital, presenta el concepto de lectoescritura multimedia. Y al hablar de lectoescritura multimedia, pues nos deja claro una cosa. Aunque hay personas que plantean que estamos leyendo de manera distinta, hay una investigación de Nelson que dice la lectura en F, o que no es una lectura tan profunda, lo que sí está claro con esta web social es que se lee y se escribe más que nunca. Es decir, los datos, podemos decir que será una lectura más o menos profunda, pero la cantidad de texto que tenemos constantemente a través de los dispositivos móviles es mucho mayor que en cualquier momento de la sociedad. Lo que pasa es que es una lectura cada vez más multimedia. También en este sentido, Mario Ayer, no sé si conocen la web Educa con TIC, que son distintas experiencias del uso de las TIC en el aula, y sobre todo es una web muy interesante porque no solamente son investigadores, sino son experiencias directas de docentes. Pues no les voy a leer la cita, la tienen ahí para luego comentarlo, pero desde la perspectiva de la importancia de la lectoescritura, desde el aprendizaje, desde la adquisición del código escrito, pues se mantiene que esa lectoescritura pues ya puede ser también ante las herramientas centrales o iniciales de la web 2.0, como pueden ser los blogs y los wikis, y sobre todo el uso en multimedia. Sí, el concepto de lectoescritura multimedia. Otra idea fundamental, y esta partiría desde el concepto de literatura digital y literatura electrónica, que esta podemos decir que es un arte ya del siglo I, aunque ya tenemos experimentos a finales del siglo XX, pero es el texto escrito, pero que se configura como una obra artística a través de Internet. Laura Borràs, del grupo de investigación Hermenella de la Universidad de Barcelona, es una de las mayores investigadoras o expertas en español, y aquí tienen simplemente esta lectura, cómo se transforma, donde si tradicionalmente en el libro era el propio libro el que nos marcaba el orden de lectura, ahora el hipertexto, y por supuesto aquí podríamos citar los trabajos de Landau sobre cómo la importancia del hipertexto, pues cambia, es decir, también hay otro concepto que es la estética de la interactividad. Hemos pasado de la estética de la recepción a la estética de la interactividad. Por supuesto, también al hablar de lectura pues tenemos que incluir el concepto de educación literaria, y ya he citado antes al profesor de la Universidad de Valencia, Felipe Zayas. No sé si conocen su blog, pero tiene constantes aportaciones, y al trabajar la educación literaria pues en algunos de estos enlaces pues tiene educación literaria y TIC, que nos puede avanzar de cómo estas TIC están permitiéndonos trabajar más en esa educación literaria como una evolución de lo que antes hablábamos, historia literaria. También en la web de leer.es pues tienen algunos vídeos o documentos para descargar.
Sí, se ha saltado, es que ha desaparecido una diapositiva, esta. Ya llegamos a un concepto que me interesa, que sería el concepto que llevamos desarrollando en la Universidad de Alicante desde los últimos años, que es el que diríamos LIG 2.0, o que sería literatura y literatura infantil en la web social. El concepto de LIG habla solamente de literatura infantil y juvenil. Aquí metemos la idea también de lectura, porque hay mucha lectura infantil y juvenil que se da en la web social que a lo mejor no la plantearíamos como una lectura totalmente literaria, pero sí que muchas veces corresponde lo mismo y aparte es un proceso de adquisición. Respecto a estas ideas, un trabajo fundamental es el de Carmen Fernández Etreros en 2008, donde plantea la difusión, la importancia de los blogs y las revistas digitales para difusión de la literatura infantil en Internet y cómo estos blogs les permiten a los jóvenes, principalmente, pues comentar sus lecturas. Ya veremos algunas dinámicas que se llevan realizando desde hace bastante tiempo. También en el 2011 tenemos en la revista Primeras Noticias un especial LIG.0 y, por ejemplo, Jorge Fernández Soto, que tiene un blog que se titula Literatura Infantil y Juvenil Actual, pues tienen este artículo de blogs ligeros donde hace una selección. Por supuesto, el número es bastante completo porque también nos presenta posibilidades de la Biblioteca Cervantes virtual o dos ejemplos de blogs o ejemplos de cómo utilizar el Facebook para la promoción de la lectura. Aquí tiene otros dos artículos. Este último, por ejemplo, blogs para está disponible para la descarga, y este es más reciente, de una profesora de la Universidad de Documentación de Salamanca. Pero el espacio que me parece fundamental, no sé si lo conocen, pero bueno, supongo que sí que lo conocerán, a la profesora Gemma Lluch, porque aparte ha viajado por toda Hispanoamérica y ha colaborado en distintos planes de lectura, aquí mismo en el Plan Cilval, etc. Entonces, pues la web o blog de Gemma Lluch, aparte es una lectoescritura porque nos permite acceder y descargarnos mucho de sus trabajos, pues ya plantea en 2013-2014 el concepto de lectura social. Se ha hecho una investigación bastante compleja sobre la propuesta de la editorial SM, que denominaba el reto Delirium, donde para promocionar la lectura se lanzaban varios retos, sobre todo de participación a través de reseñas de blogs, a través de Twitter, a través de Facebook, para demostrar esta lectura social, donde no es que sea propia solo de la web 2.0, ya antes con los foros, antes del concepto 2.0, hay este intercambio, pero es un elemento de Internet. Tenemos que pensar que antes, cuando a lo mejor en los años 80 el alumnado lector de un aula, de un centro, pues a lo mejor teníamos en un aula 2, 3 personas que leían, 5, pero no tenían los mismos gustos de lectura, y era difícil a lo mejor encontrar personas que tuvieran los mismos gustos de lectura. En estos momentos, el aficionado a cualquier tipo de novela, desde la juvenil romántica a la ciencia ficción o a cualquier tipo de novela, la gótica, ahora los de terror, que también están muy de moda, pues puede encontrar multitud de espacios para compartir. Ya centrándonos simplemente en todos los espacios que centraríamos como elementos de la LIG 2.0, pues podrían ser, ya hemos dicho que son precedentes las listas de distribución y los foros, pero sí que hay una dinámica de participación. Antes, en la conferencia anterior, se decía que para enseñar o promover la lectura, lo importante era ver la participación, hacer partícipe al niño en la lectura. Pues todos estos elementos son espacios de participación, como son los blogs, los wikis. No solamente el usuario puede crear un espacio, sino también podemos comentar y participar, o incluso hay wikis abiertos, como hay un documento colaborativo que les permite, está abierto para que ustedes participen. Por supuesto, redes sociales horizontales, solamente cito a Facebook, igual que en microblogging, solamente cito a Twitter, pero hay muchas más. Redes sociales verticales, Ning, repositorios de imágenes y vídeos, Pinterest y YouTube. Atención, YouTube, que es un elemento más audiovisual, veremos como también tiene muchos elementos que tienen que estar dentro de esta lectoescritura multimedia. Repositorios de imágenes, scripts, SlideShare, repositorios, espacio de intercambios de archivo, Dropbox, Google Doc. Atención, muy importante, las redes específicas de lectura, como puede ser Goodreads, Entre Lectores, Lecturalia, la reciente Lectio o Bolino, que son redes sociales pero también son repositorios de reseñas.
Por supuesto, este último espacio ya las aplicaciones de lectura móviles, como puede ser Aldico, o los programas de mensajería móvil, WhatsApp. En todos ellos al final hay una lectura, porque incluso podemos parecer que el WhatsApp solamente estamos manteniendo conversaciones casi orales, pero depende al final de las personas con quienes estemos hablando, pues nos podemos intercambiar o incluso hacer una dinámica de creación lectora, de crear cuentos colaborativos al más puro tipo de cuentos por teléfono de Rodari. Pero por supuesto muchos más. Seguimos, planteo brevemente para acabar, llevo 13 minutos, así que ya tengo que acabar, las nuevas dinámicas que se plantean. Yo esto no lo quiero plantear como una mirada al futuro, no sé si conocen los los informes New Horizon del New Media Consortium, que son informes de tecnología educativa donde se plantean el plazo estimado de implementación de nuevas tecnologías y cómo afectarán a la educación en general, no solamente a la educación de la lectura, pero desde nuestra perspectiva de la lectura, pues para que haya una buena educación siempre va a tener que haber un desarrollo de la competencia lectoescritora y lectoliteraria adecuado. Entonces, por ejemplo, en el informe de 2014 ya se plantea la implementación, la Flipped Classroom, Learning Analytics, 2-3 años impresión 3D, juegos y ludificación, y en 4 o 5 años otros que nos pueden parecer más lejanos. De todas maneras, cuando se plantean estos informes New Horizon, siempre se plantean con pruebas que ya se están realizando. No estamos hablando del futuro, estamos hablando de lo que ya se está realizando en centro. Ahí sí que me permito citarme, en 2013, hace más o menos un año, hay un análisis de los nuevos horizontes para la didáctica de la lengua y la literatura, y es estas dinámicas que se plantean, pues por ejemplo incluso la realidad aumentada, los cursos masivos online, etcétera, cómo se plantean ya para la didáctica de la lengua y la literatura. Pero las que voy a concretar ahora brevemente son algunas que ya llevan un recorrido de ejemplos de nuevas dinámicas de lectura en la web social que espero que conozcan, y si tienen alguna experiencia pues la pueden compartir a través del hashtag, del blog, del correo electrónico, como ustedes quieran. La primera es la dinámica de la curación de contenidos o comisariado de contenidos. Esto es una respuesta ante la enormidad de posibilidades que nos ofrece la web 2.0, donde ya tenemos muchísimos blogs, páginas, webs que recibimos, pues estas herramientas, que también son una evolución de los indicadores de contenidos, los lectores de fuentes, pues tenemos lo que es la curación de contenidos. También puede servir para, con contenidos ajenos, estamos creando una portada. Al final estamos creando en un espacio propio, estamos recibiendo o estamos anotando, igual que sería en un marcador social como Delicious, pero se hace de una manera mucho más pública, porque aparte luego podemos comentar, organizar, y espacios de curación de contenidos. Aquí les pongo un ejemplo de la argentina Alejandra Molvia sobre literatura infantil y juvenil, o Carlos Urueña Izquierdo sobre literatura infantil y juvenil. Al final son como portadas que se van actualizando constantemente. Los contenidos aparte luego se comparten, si queremos, automáticamente a través de las redes sociales como Twitter, que nos permite incluso sacar un aviso. Es una manera, la dinámica de curación de contenidos no es que sea complicado al final, pero simplemente lo importante es que al final tenemos un filtro de un especialista, de una persona, que podría ser también un docente, que en vez de decir al alumnado busca entre tantos blogs como podríamos o tantas como páginas, pues en una sola página pues vamos incluyendo las distintas actividades. La otra experiencia que decíamos, y me parece fundamental, porque incluso yo creo que todos ustedes conocen más, tienen más trascendencia lo que es el fenómeno youtuber en toda Hispanoamérica, en México, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Chile, han salido grandes, vamos a decir, figuras de adolescentes que se dedican a reseñar de una manera audiovisual, pero con una posibilidad viral inmensa, es decir, llegan a tener grandes, cuando publican un vídeo enseguida tienen interacción inmediata, y ahí simplemente pues les he puesto, hay un documental sobre el fenómeno YouTube, el concepto o
también Jen Mayuk sobre el concepto de los booktubers. Atención, hace poco ha habido, por desgracia, una polémica entre algunos especialistas que criticaban este modelo de reseña adolescente. Atención, no son reseñas adolescentes, no se espera que sean reseñas de los grandes críticos. A lo mejor todos nos están reseñando las obras más comerciales y las que están llegando al gran público. No es así. Métanse a ver los distintos perfiles y verán que estos lectores, aparte cuando decimos que en Internet no hay lectores, estos lectores, sale una novela de 400 páginas y a los 2 días te están haciendo una reseña. Son grandes lectores y sobre todo nos están dando la opinión, que esto es fundamental en la literatura infantil y juvenil, desde el público específico. Es decir, los lectores juveniles o de cada edad. No estamos aquí el análisis de un crítico especialista que nos dice si la novela se ajusta o no se ajusta a los cánones. Es lectura pura y dura. Otra lectura juvenil pura y dura. Otra práctica, bueno, no otra práctica, otro espacio de investigación serían, por supuesto, las aplicaciones móviles. Ahora también aquí en esto hay muchísima polémica porque se plantea que también las aplicaciones de los dispositivos, tabletas o móviles pues nos alejan de la lectura. Sí, nos pueden alejar de las lecturas, pero simplemente si hacemos una ligera búsqueda en iTunes o en Google Play veremos tanto adaptaciones literarias como la famosa inicial de Alicia en el País de las Maravillas o espacios para gestionar la lectura que nos ofrecen muchas más lecturas. Precisamente la UNESCO está trabajando en esto, demostrando que para, por ejemplo, en África, en muchos países subdesarrollados, la posibilidad de leer a través de un dispositivo móvil les permite acceder a muchas más lecturas que no habían accedido nunca. Otro espacio es, por supuesto, que supongo que ya también conocerán, es la idea del book trailer, la publicidad de obras literarias al mismo tipo que se da publicidad a una producción o a una película. Aquí les pongo también enlaces sobre una reciente presentación porque también estamos investigando en este sentido, porque aparte a mí me interesa el book trailer, lo pongo aquí en el título, 2 ideas. Por un lado tenemos la publicidad, es decir, que aparte en esto a las editoriales es lo que más le puede interesar. Ya aparte en todas las webs de las editoriales cualquier novedad se está planteando con este sistema, porque aparte demuestra que son virales, permiten conversar y te acercan al libro. Es decir, aunque por desgracia pasa como muchos trailers de las películas que te terminan contando media novela, eso también hay que afilarlo, pero a mí me interesa más el book trailer como una posibilidad, como una práctica de lectura 2.0 donde el alumnado, y lo podemos hacer ya desde educación secundaria, desde 14, 16 años, yo lo he hecho con alumnado mío de la universidad, pues después de una lectura, pues hace un book trailer, es decir, hace una publicidad. Por ejemplo, en estos momentos un compañero está trabajando para hacer el book trailer del Quijote con alumnos de 14 años. Es decir, no es que sirva para que se lo lean más, pero es también una forma de demostrar la lectura, porque es una interpretación de la lectura. Tienen que en menos de 3 minutos no contarnos la novela, sino hacerlo lo suficientemente atractivo a través de la publicidad. Y por último llegamos, y aquí es donde sí que me hace ilusión presentarlo en este foro, la práctica que llevamos haciendo desde el año pasado, que llamamos Maestro Benedetti, Poesía para la Didáctica de la Lengua y la Literatura. Desde el Centro de Estudios Mario Benedetti de la Universidad de Alicante, que es un centro, la primera vez que se nombró doctor honoris causa a Mario Benedetti fue en la Universidad de Alicante en el 96, si no recuerdo más, y pues este año se planteaba un homenaje, unas jornadas Mario Benedetti y los poetas comunicantes, y pusimos en marcha este espacio colaborativo. Si tienen aquí, el objetivo de este proyecto es recopilar actividades y propuestas didácticas publicadas en Internet, centradas en las obras de Mario Benedetti, que nos permitan conocer mejor sus textos y su figura. A partir de ahí los estamos colgando en esta página,
Estamos colgando distintas actividades que se han ido produciendo a lo largo de los años y posteriormente pues ya haremos una edición en abierto explicando todas las actividades. Como nosotros hemos estado ahora, acabamos de salir del verano, hemos dejado un poco aparcado desde julio este blog, pero por ejemplo yo sí que les aconsejo que revisen estas dos entradas de Jardines del PQPI. El profesor es Toni Solano, su blog es Repaso de Lengua, su blog general, y es uno de los mayores expertos en nuestro país sobre didáctica de la lengua y la literatura y TIC, y el otro modelo también es Pepe Hernández, que también su web es Apuntes de Lengua y Literatura, es una web con visitas de todo el mundo, y cuando lanzamos este proyecto ellos han entrado a formar parte del consejo asesor que nos han ido enviando distinta información, pero dijeron que para final del curso, para final de nuestro curso, como vemos ahí en julio, iban a hacer una actividad. Entonces simplemente ahí tienen un vídeo como con la participación de su alumnado han hecho una lectura sobre el poeta uruguayo. Y con esto pues simplemente les animo que, como supongo que si lo hemos hecho desde España, desde Alicante, también tenemos algunas aportaciones de otros países, pero al final pues si ustedes han trabajado Mario Benedetti, pues a través del hashtag o directamente a través del correo pues nos pueden enviar, porque estaremos encantados de ir recopilando, porque simplemente será otra manera de trabajar a este poeta, como ver una lectura en la web 2.0. Y con esto creo que ya simplemente, pues ya le digo dónde está la presentación, aquí la tienen, y un momento simplemente en aquí tienen la web donde en estos momentos estamos 2 personas editando, donde cualquiera de ustedes, aparte del hashtag que tienen aquí, pues a través de este documento, si alguien quiere animarse a participar, estaremos encantados. Y me he pasado 4 minutos de lo que esperaba haber estado. Lo siento, será un placer escucharles. No sé si voy a poder quedarme hasta el final, porque aquí los horarios ya estamos tarde y yo mañana también tengo un horario, entonces no sé si voy a poder escucharme. Me encantaría, pero no sé si lo voy a poder hacer. Pero si no estoy aquí, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias.